En esta cápsula contaremos con el especialista Ramón Ruiz Ortiz, quien realizará una breve reflexión sobre la situación didáctica esencial de segundo básico, titulada ¿Pasará o no pasará?, cuantificando el ancho de figuras a través de la medición, además de un análisis sobre su implementación en aula y los recursos y materiales asociados a ella. El Centro Félix Klein de la Universidad de Santiago de Chile, en el contexto del programa Matemática en Ruta, ha desarrollado un conjunto de situaciones didácticas esenciales, cuyo propósito es aportar a las y los docentes del país experiencias de aprendizaje que promuevan una verdadera construcción de determinados conceptos matemáticos por parte del estudiantado, para su posterior consolidación y apropiación bajo la dirección de su profesora o profesor. La situación que analizaremos a continuación se denomina ¿pasará o no pasará?, cuantificando el ancho de figuras a través de la medición, que corresponde precisamente al eje de medición y que fue implementada en segundo año básico. Esta situación gira en torno a la problemática de la medición de longitudes utilizando medidas no estandarizadas. La situación didáctica esencial está conformada por 3 fases que se describen a continuación. La primera fase, denominada construyendo pasarelas. La segunda fase, clasificando figuras según su largo. Y la tercera fase, midiendo largos con una regla especial. En la fase 1, las y los estudiantes se enfrentan al desafío de construir pasarelas a partir de la estimación de longitudes. Para esto, cuentan con un tablero que ilustra un río con 3 pares de bases distintas y cubos encajables para armar las pasarelas. Niñas y niños tendrán que manipular estos recursos para abordar este primer desafío de la situación. La consigna de la actividad de esta primera fase es construir una pasarela con cubos encajables que calce justo en los pilares del tablero correspondiente a cada letra. Solo lo podrán hacer mirando y sin probar las construcciones previamente. Luego podrán corroborar si su construcción fue correcta. En esta primera parte de la situación, niñas y niños tendrán la posibilidad de estimar una longitud a partir de otra solo desde la percepción. Cuando ponen cada barra de cubitos unidos sobre los pilares, tienen la posibilidad de comprobar si lograron realizar una buena estimación de la cantidad de cubitos necesarios para cada pasarela. La construcción de la primera pasarela no resulta del todo sencilla para todos los grupos de estudiantes, siendo la estrategia principal aquella basada en la percepción visual de las longitudes. En tanto, en la segunda y tercera pasarela, niños y niñas logran avanzar en el procedimiento para construirlos, utilizando como referente la longitud de las pasarelas construidas anteriormente. Esto permite obtener mejores resultados de las estimaciones de las longitudes de cada pasarela. Igualmente, no todos los niños y niñas lograron construir estimando las pasarelas de los tamaños que eran, pero sí logran establecer la cantidad de cubos necesarios para construirlas una vez que realizan la comprobación. El éxito o efectividad de esta actividad está en lograr establecer algún procedimiento confiable para estimar las longitudes, el cual podría haberse apoyado en el uso de la longitud de la primera pasarela como referente y o en la reproducción de un patrón de medida similar a la longitud de un cubo que al iterarlo ayudaría a establecer una mejor estimación. Es importante señalar que la tarea matemática de estimar una longitud no es sencilla y en primera instancia se aborda o se entiende como adivinar una cantidad, en este caso una cantidad de medida, pero ella se logra realizar más eficazmente cuando realmente se apoya en un referente conocido o que se construye a partir de experiencias previas. En la fase 2, las y los estudiantes se enfrentan al desafío de clasificar figuras según su largo. Para esto, cuentan con una tarjeta de color formada por una mica que tiene una ranura perforada en su centro, del mismo largo de la ranura del buzón, un set de figuras de diferentes tamaños
entre las que hay triángulos, cuadriláteros y círculos, y un tablero para clasificar las figuras. Con estos recursos, niñas y niños abordarán este segundo desafío de la situación, en el que tendrán que determinar, a partir de la mica, si las figuras pasan o no pasan por la ranura del buzón. La consigna de la actividad de esta segunda fase es clasificar las figuras entre grupos según su tamaño en relación con la línea que representa la ranura del buzón. Los grupos son pasan, no pasan o dudo que pasan. Luego podrán comprobar si clasificaron bien las figuras. En esta segunda parte de la situación, niñas y niños tendrán que anticipar qué figuras pasarán por la ranura del buzón y cuáles no. Para ello, tendrán que comparar las longitudes de las figuras con la longitud del buzón, que tienen disponible a través de la mica. Luego, se les entregará el buzón para comprobar sus predicciones, constatando si las figuras pasan o no por su ranura. Niñas y niños fácilmente se dan cuenta que para determinar si una figura pasará o no por el buzón, tienen que comparar la longitud de las figuras con la longitud de la línea de la mica que tienen disponible. Aquí, niñas y niños se ven enfrentados a determinar aquellas condiciones que tienen que cumplir las figuras para saber cuáles pasarán la ranura del buzón y cuáles no. No basta solo con comparar uno de los lados de las figuras en caso de que sean polígonos, sino que hay que establecer que ninguna de las longitudes de sus lados puede ser mayor que la longitud de la ranura del buzón. En el caso de los círculos, para establecer la longitud mayor que tiene la figura, habría que compararla con su diámetro. En algunos casos, niñas y niños solo comparan una de las longitudes de las figuras poligonales, lo que no asegura que su anticipación sea la correcta. Otros comparan una de las medidas de las figuras y proyectan una línea para saber si el otro lado, que es mayor, logrará pasar. En el caso del círculo, solo comparan con el contacto de este con la línea de la mica, es decir, un punto del círculo, aunque igualmente se fijan en su tamaño aludiendo a que es el diámetro el condicionante en este caso. Las y los estudiantes comprueban si sus predicciones en la clasificación de las figuras son correctas o no, echando las figuras en el buzón. Parten por aquellas que dijeron que pasaban, luego aquellas que no pasaban y finalmente las que estaban en duda. En general, aciertan con aquellas figuras más regulares y van presentando dificultades con algunas de las figuras que son más irregulares, como las que tienen forma de trapecio, ya que no siempre se consideró comparar las longitudes mayores de ellas. La profesora sistematiza esta parte de la actividad a partir de preguntas tales como ¿por qué las figuras no podían pasar? ¿Y cuáles figuras sí podían pasar? ¿Tenían algunas figuras que había dudas? Las y los estudiantes dan respuestas como las siguientes: las figuras no pasan porque son muy anchas, las que pueden pasar son las que son más cortitas, un círculo no pasaba porque era muy ancho. En la fase 3, las y los estudiantes se enfrentan nuevamente al desafío de clasificar figuras según su largo. Pero esta vez, en los grupos de 4 estudiantes, una pareja cuenta con un buzón distinto al de la fase anterior y una regla de cubos graduada, donde la unidad es un cubito. Esta pareja de estudiantes tiene que comunicar la longitud de la ranura del buzón de manera escrita a la otra pareja de estudiantes del grupo para que logren establecer si las figuras pasan o no pasan por el buzón. Esta segunda pareja cuenta con cubos encajables disponibles y el registro de la medida de la ranura del buzón que le ha entregado la otra pareja. La consigna de la actividad en esta tercera fase es comunicar la longitud de la ranura del buzón de manera escrita a la otra pareja de estudiantes, para que estos puedan clasificar las figuras en 3 grupos, según su tamaño, usando los cubos encajables. Los grupos son pasan, no pasan o dudo que pasan. Luego podrán comprobar si clasificaron bien las figuras. En esta tercera parte de la situación, niñas y niños tendrán que anticipar qué figuras pasarán por la ranura del buzón y cuáles no.
pero esta vez se espera que las y los estudiantes usen como técnica medir las longitudes de las figuras para ver si pasan o no por la ranura. De esta forma, se trabaja la medición de longitudes con unidades no convencionales a partir de una situación problemática que lo requiere. Finalmente, la profesora sistematiza los principales aspectos de las 3 fases de esta situación didáctica esencial. En el caso de la fase 1, se recupera la idea de la construcción de pasarelas de distinto largo y las medidas que tenían aquellas que construyeron. Para la fase 2, se enfatiza que se compararon las longitudes de las figuras con las longitudes de la ranura del buzón, y para la fase 3, que midieron y comunicaron el largo de la ranura del buzón usando una regla de cubos. La actividad matemática a la que se enfrentan niñas y niños en esta situación didáctica esencial ponen en juego la posibilidad que exploren sobre la situación, se propician instancias de discusión e interacción entre ellos para generar y contrastar sus producciones. Finalmente, la docente sistematiza y releva aquellos aspectos que fueron construidos por los propios estudiantes. Estos aspectos aluden directamente a las componentes del modelo didáctico pedagógico que trabaja el programa Matemática en Ruta. De este modo, esta situación didáctica esencial así gestionada permitió que niñas y niños, sin decírselos a priori, midieran longitudes de objetos con unidades no convencionales de manera gradual, en la que se parte por la estimación para luego avanzar a la comparación de longitudes y finalmente a la medición con una regla de cubos. La manera en que niñas y niños han estudiado en esta oportunidad ha permitido otorgarle mayor sentido y un significado profundo a la medición de longitudes, lo que contribuirá al aprendizaje de las otras magnitudes que se estudiarán en los siguientes niveles. Esta manera de hacer matemáticas permite también trabajar y desarrollar habilidades matemáticas centrales que plantea el currículo de matemática. Esto es, las de resolver problemas, representar y argumentar y comunicar. La problemática y contexto de la situación y el medio didáctico en el que interactúan niñas y niños, los cubos encajables, el tablero con las pasarelas, la mica, el tablero de clasificación, las figuras y el buzón, han permitido construir estrategias que posibilitaron responder al desafío planteado y donde son ellos mismos quienes pueden comprobar si sus respuestas eran o no correctas. Niñas y niños fueron capaces de generar estrategias correctas y también tuvieron la posibilidad de equivocarse, aspecto que a veces esquivamos, pero que es trascendental en el proceso de construcción de conocimiento. Estos aspectos son propios de una situación didáctica esencial. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.